¿Qué tanto podrá influir y medirse tu postura ante las cosas con los resultados obtenidos? Este video no es de motivación personal. En este canal leemos artículos científicos y citamos referencias. Imagina la siguiente situación. Dos estudiantes reciben los resultados de un examen de conocimiento de una materia. Ambos han reprobado. Uno de ellos piensa: el profesor me tiene mala idea, mientras que el otro piensa: no estudié lo suficiente. Ante la misma situación de fracaso, en un mismo contexto, estas dos personas identifican factores distintos como la causa del evento. El primer estudiante atribuye su fracaso al profesor, un factor externo. El segundo considera que el no haber estudiado causó el fracaso, un factor interno. En psicología, a esto se le llama locus de control, la localización de las causas de los eventos en la vida de las personas. Y no es como que seamos sujetos planos, que entramos en una categoría o en otra y ya está, sino que hay áreas de la vida en las que tendemos o hemos aprendido a reaccionar de una u otra manera. Basados en análisis estadísticos de evidencia experimental, los investigadores citados en la descripción de este video encontraron... ¿Tú qué crees que encontraron? ¿Cuál de los dos casos tipificados tendrá mejores probabilidades de sobreponerse a la situación problema? Si pensaste que le puede ir mejor al estudiante que culpa al profesor, no sé, se me ocurre que porque ese profesor he sido yo en algún curso presencial, lo más probable es que no fuera personal, porque la verdad es que tengo muy mala memoria y soy muy distraída y a veces no alcanzo a identificar los apellidos de toda la gente con su cara o con el nombre con el que les digo en clase, y a veces cuando califico exámenes ni siquiera sé de quién se trata, así que no. Como les estaba diciendo, los autores concluyeron que un locus de control interno se asocia con un mejor rendimiento académico, pero además señalaron que la relación tiende a ser más fuerte en adolescentes y postadolescentes. O sea, estamos hablando particularmente de estudiantes que van desde la secundaria hasta los primeros años de universidad. En niños, el locus de control interno se asocia particularmente con un mejor desempeño académico en matemáticas, lenguaje y pruebas estandarizadas cognitivas. Imagina ahora esta otra situación. Dos personas viven en una zona de riesgo por inundación. Una de ellas considera que tomar precauciones puede mantenerlo a salvo. La otra tiende al fatalismo y considera que no importa lo que haga, ya valió. ¿Cuál de las dos crees que mejore activamente sus probabilidades de supervivencia o de encontrarse bien? Lo interesante es que hay investigadores que ya tienen mucho tiempo en este tema e inclusive en artículos relativamente antiguos, dentro de ciencias 10 años, 15 años ya es muy antiguo, encontraron que, por ejemplo, la gente que sobrevivió al huracán Hugo de 1989 y sintió que sus esfuerzos y acciones propias no tuvieron un efecto sensible en protegerles, luego tuvieron respuestas análogas en otros temas como sismos o los efectos que ya conocemos que son derivados de El Niño. Pero quienes mantienen una perspectiva de locus interno persisten en buscar alternativas por su propia seguridad. Las personas con locus de control interno están orientados a la acción. Sus expectativas sobre los resultados que obtienen están mediadas por su propia conducta. Se perciben a sí mismos como capaces de influir en su propio destino, de transformar una situación adversa y aumentar su probabilidad de éxito. Esto se asocia también a sentimientos de competencia, autoeficacia y autodominio. Todo esto, unido a una adecuada capacidad para resolver los problemas, conduce a mejores estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés. Por estas razones, es importante evaluar constantemente nuestros pensamientos, y cosas como creer en la astrología, esperar un golpe de suerte, el pensamiento fatalista, estas cosas que mueven nuestros locus de control a elementos externos. Decidí hacer este video porque en un comentario alguien me sugirió hablar sobre cierto sujeto que dice predecir terremotos, y por otro lado porque alguien en mi página de Facebook dijo que ya ha leído tantas predicciones del fin del mundo en distintas modalidades que ya le son irrelevantes y no hay nada que hacer. Específicamente hablando en un tema del cambio climático. En principio, por supuesto que no se puede predecir un terremoto.
Sabemos lo suficiente a estas alturas sobre placas tectónicas como para poder identificar zonas de alta sismicidad, pero no hemos podido identificar un precursor de sismos confiables. Sí hay predicciones clásicas del fin del mundo porque, no sé, quizás nos encanta sentir que somos conocedores de una verdad mágica, mística, y al mismo tiempo, como es mágica, mística y externa, pues de repente hacemos nada al respecto. El tema del cambio climático, sin embargo, tiene décadas de ser medido y analizado, de tal suerte que a estas alturas de la vida, el 97% de la comunidad científica que ha tratado con distintos enfoques el tema está de acuerdo en que es una cuestión antropogénica. Y lo más importante de todo este análisis, creo, es que todos y cada uno de nosotros contribuimos a este tema, y por más que pueda sonarnos fatalista, todos y cada uno de nosotros tenemos el trabajo de encontrar pequeñas contribuciones para mitigarlo también. Una mentalidad orientada a diseñar estrategias, infraestructura, de frente a los problemas que tenemos y que además se entrelazan unos con otros en gran medida, es tarea de todos. Estoy simplificando este tema también porque me interesa tu opinión. Hay mucha literatura que busca relacionar el locus de control con otros temas, el ahorro para el retiro, las economías de distintos países y hasta algunos aspectos asociados con la pobreza. Te invito a que me ayudes investigando sobre algún aspecto que sea de tu interés y que se haya analizado desde el punto de vista del locus de control. Comparte con nosotros un pequeño resumen aquí en los comentarios, incluyendo el enlace de tus fuentes. Así, compartiendo, aprendemos todos más. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, El Aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a la ingeniería química. Hasta pronto.